Obras y libros de Pierre Hadot. 1. ¿Qué es la filosofía antigua? 1983 por Pierre Hadot. Resumen. En su obra seminal ¿Qué es la filosofía antigua?, Pierre Hadot ofrece una reinterpretación radical de la filosofía griega y romana, desafiando la visión tradicional que la presenta como una mera búsqueda abstracta del conocimiento. Hadot argumenta que la filosofía antigua era, en su esencia, una práctica espiritual que buscaba la transformación personal y la sabiduría. Para Hadot, los filósofos antiguos no se dedicaban simplemente a la especulación teórica, sino que se comprometían con un estilo de vida completo, guiado por principios filosóficos. Esta filosofía como modo de vida implicaba ejercicios espirituales, como la atención plena, la meditación y el ascetismo, que tenían como objetivo liberar al individuo de las ataduras del mundo material y alcanzar la felicidad verdadera. Hadot identifica tres corrientes principales de la filosofía antigua como modos de vida. El estoicismo enfatiza la virtud y la razón como claves para la felicidad, enseñando a aceptar lo que no se puede controlar y a enfocarse en lo que sí se puede. El epicureísmo busca el placer y la tranquilidad, promoviendo una vida moderada y libre de preocupaciones. El escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento absoluto, animando a la suspensión del juicio y a una vida basada en la duda y la investigación. Hadot sostiene que la filosofía antigua no solo ofrece valiosas lecciones sobre la ética y la búsqueda de la felicidad, sino que también proporciona un modelo de indagación que sigue siendo relevante en la actualidad. Al enfocarse en la transformación personal y la sabiduría práctica, la filosofía antigua nos invita a examinar nuestras propias vidas y a perseguir una existencia más plena y significativa. En resumen, la filosofía antigua era una práctica espiritual que buscaba la transformación personal y la sabiduría. Se basaba en ejercicios espirituales y principios filosóficos para guiar el estilo de vida. Las principales corrientes eran el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. La filosofía antigua ofrece valiosas lecciones sobre la ética, la felicidad y la indagación. Para profundizar en el tema, te recomiendo leer la obra completa de Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua? 2. Elogio de Sócrates 1998 por Pierre Hadot. Resumen. En su obra Elogio de Sócrates, Pierre Hadot nos presenta una visión fresca y desafiante de la figura de Sócrates, el icónico filósofo griego. Hadot critica la visión tradicional de Sócrates como un mero intelectual que buscaba la verdad a través del razonamiento puro. En cambio, lo presenta como un maestro espiritual que guiaba a sus discípulos en un camino de transformación personal y autoconocimiento. Hadot argumenta que el método de Sócrates, la mayéutica, no se trataba simplemente de hacer preguntas para refutar las creencias de los demás, sino de estimular un proceso de introspección y autoexamen que permitiera a los individuos descubrir su propia verdad interior. Este proceso implicaba la renuncia a las opiniones preconcebidas y la apertura a nuevas perspectivas, lo que a menudo resultaba en una profunda transformación personal. Hadot también destaca la importancia del cuidado del alma en la filosofía de Sócrates. Para Sócrates, la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en el cultivo de las virtudes y el desarrollo del carácter moral. Una vida virtuosa, guiada por la razón y la justicia, es la clave para alcanzar la verdadera felicidad y plenitud. En resumen, Hadot presenta a Sócrates como un maestro espiritual que buscaba la transformación personal. La mayéutica era un método para estimular la introspección y el autoconocimiento. El cuidado del alma y la búsqueda de la virtud eran centrales en la filosofía de Sócrates. La verdadera sabiduría reside en el desarrollo del carácter moral. Para una comprensión más profunda de la obra de Hadot, te recomiendo leer Elogio de Sócrates en su totalidad. 3. La vida de Plotino 1993 por Pierre Hadot. Resumen. Pierre Hadot, reconocido filósofo e historiador de la filosofía, nos presenta en su obra La vida de Plotino una profunda y completa biografía de Plotino, fundador del neoplatonismo. Hadot va más allá de una simple narración de eventos, adentrándose en el pensamiento y la espiritualidad de Plotino, ofreciendo una perspectiva única sobre su vida y obra. Hadot retrata a Plotino como un filósofo místico, cuya búsqueda de la verdad lo llevó a trascender el mundo material y alcanzar la unión con lo divino. A través de un análisis detallado de las Eneadas, la obra principal de Plotino, Hadot nos guía por los conceptos clave de su filosofía, como la emanación, el uno, el alma y la contemplación. La obra también explora la vida personal de Plotino, incluyendo su educación en Alejandría con el enigmático Amonio Saccas,
Su decisión de fundar su propia escuela filosófica en Roma y su influencia en pensadores posteriores. Adot destaca la importancia de la comunidad en la filosofía de Plotino, donde los estudiantes no solo buscaban conocimiento intelectual, sino también una transformación espiritual. En resumen, la vida de Plotino ofrece una visión profunda de Plotino como filósofo y místico, un análisis detallado de su filosofía neoplatónica, una exploración de su vida personal y su influencia en el pensamiento occidental, una comprensión del papel de la comunidad en su filosofía. Para aquellos interesados en la filosofía antigua, el neoplatonismo y la vida de Plotino, la vida de Plotino de Adot es una lectura indispensable. Cabe destacar que la obra original de Adot se titula Plotino o la simplicidad de la mirada y fue publicada en 1963. La versión en español con el título La vida de Plotino es una traducción posterior. 4. Ejercicios espirituales y filosofía antigua 1981 por Pierre Adot, resumen. En su obra seminal Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Pierre Adot nos invita a reconsiderar la filosofía griega y romana, desafiando la visión tradicional que la presenta como una mera búsqueda abstracta del conocimiento. Adot argumenta que la filosofía antigua era, en su esencia, una práctica espiritual con el objetivo de la transformación personal y la sabiduría. Adot distingue dos tipos de filosofía. Filosofía teórica se centra en la especulación y el análisis racional, buscando comprender la naturaleza de la realidad y el lugar del ser humano en ella. Filosofía práctica se enfoca en la aplicación de la razón y la virtud para guiar la vida y alcanzar la felicidad. Para Adot, la filosofía antigua pertenece a la segunda categoría. Los filósofos antiguos no solo buscaban comprender el mundo, sino también vivir una vida virtuosa y plena. Para ello, se dedicaban a ejercicios espirituales, como la meditación, la atención plena y el ascetismo, que tenían como objetivo liberarse de las ataduras del mundo material, purificar el alma y alcanzar la sabiduría, transformar el carácter y vivir una vida virtuosa. Adot analiza en profundidad tres corrientes principales de la filosofía antigua como modos de vida. El estoicismo enfatiza la virtud y la razón como claves para la felicidad, enseñando a aceptar lo que no se puede controlar y a enfocarse en lo que sí se puede. El epicureísmo busca el placer y la tranquilidad, promoviendo una vida moderada y libre de preocupaciones. El escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento absoluto, animando a la suspensión del juicio y a una vida basada en la duda y la investigación. Adot sostiene que la filosofía antigua no solo ofrece valiosas lecciones sobre la ética y la búsqueda de la felicidad, sino que también proporciona un modelo de indagación que sigue siendo relevante en la actualidad. Al enfocarse en la transformación personal y la sabiduría práctica, la filosofía antigua nos invita a examinar nuestras propias vidas y a perseguir una existencia más plena y significativa. En resumen, la filosofía antigua era una práctica espiritual que buscaba la transformación personal y la sabiduría. Se basaba en ejercicios espirituales y principios filosóficos para guiar el estilo de vida. Las principales corrientes eran el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. La filosofía antigua ofrece valiosas lecciones sobre la ética, la felicidad y la indagación. Para profundizar en el tema, te recomiendo leer la obra completa de Pierre Adot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. 5. El velo de Isis, ensayo sobre la historia de la idea de naturaleza 2006 por Pierre Adot, resumen. En su obra El velo de Isis, Pierre Adot, reconocido filósofo e historiador de la filosofía, nos embarca en un profundo viaje intelectual a través de la historia de la idea de naturaleza. Adot explora cómo este concepto ha sido entendido y representado desde la antigua Grecia hasta nuestros días, revelando las complejas relaciones entre filosofía, ciencia, mito y religión. Adot comienza su análisis en la Grecia presocrática, donde la naturaleza era vista como un orden cósmico regido por principios racionales. Los filósofos presocráticos buscaban desvelar los secretos de la naturaleza a través de la observación y la razón, sentando las bases para el desarrollo del pensamiento científico. A lo largo de la historia, la idea de naturaleza ha experimentado diversas transformaciones. En la Edad Media, la naturaleza se sometió a una visión teocéntrica, donde era considerada como una creación divina y un reflejo de la perfección de Dios. El Renacimiento, por otro lado, trajo consigo un resurgimiento del interés por la naturaleza como objeto de estudio científico y artístico.
Adot analiza las contribuciones de figuras clave como Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton y Alexander von Humboldt, mostrando cómo cada uno de ellos ha moldeado nuestra comprensión de la naturaleza. También explora la influencia de las ideas románticas y la creciente preocupación por el medio ambiente en la concepción moderna de la naturaleza. El velo de Isis no es solo un estudio histórico, sino también una reflexión filosófica sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Adot cuestiona la visión dominante de la naturaleza como un objeto externo a ser dominado por el ser humano y propone una visión más armónica y respetuosa de nuestro entorno. En resumen, el velo de Isis ofrece una amplia historia de la idea de naturaleza. Explora la evolución del concepto desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Analiza las contribuciones de figuras clave en el pensamiento occidental. Reflexiona sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía, la historia de la ciencia, la ecología y nuestra relación con el mundo natural. Cabe destacar que la obra original de Adot se titula El velo de Isis y fue publicada en 2005. La versión en español con el título El velo de Isis es una traducción posterior. 6. Práctica filosófica de la época romana 2001 por Pierre Adot. Resumen. En su obra La filosofía como forma de vida, Pierre Adot nos presenta una visión radicalmente nueva de la filosofía romana. Desafiando la visión tradicional que la ve como una mera especulación teórica, Adot argumenta que la filosofía romana era, en esencia, una práctica espiritual que buscaba la transformación personal y la sabiduría. Para Adot, los filósofos romanos no solo se dedicaban al estudio intelectual, sino que también se comprometían con un estilo de vida completo, guiado por principios filosóficos. Esta filosofía como modo de vida implicaba ejercicios espirituales, como la atención plena, la meditación y el ascetismo, que tenían como objetivo liberar al individuo de las ataduras del mundo material y alcanzar la felicidad verdadera. Adot identifica tres corrientes principales de la filosofía romana como modos de vida. El estoicismo enfatiza la virtud y la razón como claves para la felicidad, enseñando a aceptar lo que no se puede controlar y a enfocarse en lo que sí se puede. El epicureísmo busca el placer y la tranquilidad, promoviendo una vida moderada y libre de preocupaciones. El escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento absoluto, animando a la suspensión del juicio y a una vida basada en la duda y la investigación. Adot sostiene que la filosofía romana no solo ofrece valiosas lecciones sobre la ética y la búsqueda de la felicidad, sino que también proporciona un modelo de indagación que sigue siendo relevante en la actualidad. Al enfocarse en la transformación personal y la sabiduría práctica, la filosofía romana nos invita a examinar nuestras propias vidas y a perseguir una existencia más plena y significativa. En resumen, la filosofía romana era una práctica espiritual que buscaba la transformación personal y la sabiduría. Se basaba en ejercicios espirituales y principios filosóficos para guiar el estilo de vida. Las principales corrientes eran el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. La filosofía romana ofrece valiosas lecciones sobre la ética, la felicidad y la indagación. Para profundizar en el tema, te recomiendo leer la obra completa de Pierre Adot, La filosofía como forma de vida. 7. Cuestiones académicas. Pierre Adot. Resumen. En su obra El punto de partida de la filosofía, Pierre Adot nos invita a reflexionar sobre los orígenes y el propósito fundamental de la filosofía. Adot argumenta que la filosofía no surge simplemente de la curiosidad intelectual o del deseo de conocimiento, sino que responde a una necesidad humana más profunda, la búsqueda de la felicidad y la vida plena. Adot identifica dos tipos de preguntas que impulsan el nacimiento de la filosofía. Preguntas sobre la naturaleza del mundo, ¿qué es lo real? ¿Cómo funciona el universo? Preguntas sobre la vida humana, ¿cómo podemos vivir una vida buena y virtuosa? ¿Cuál es el significado de la existencia? Para Adot, estas preguntas no son meros ejercicios intelectuales, sino que tienen una profunda implicación práctica en nuestras vidas. Las respuestas que encontramos a estas preguntas determinan cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos los desafíos de la existencia. Adot analiza en profundidad la historia de la filosofía, mostrando cómo los filósofos de diferentes épocas han abordado estas preguntas fundamentales. Desde los filósofos presocráticos hasta los pensadores contemporáneos, Adot nos presenta una rica diversidad de perspectivas sobre la naturaleza de la realidad, la ética y la vida humana.
En resumen, el punto de partida de la filosofía explora los orígenes y el propósito de la filosofía. Adot argumenta que la filosofía surge de la búsqueda de la felicidad y la vida plena. La filosofía se ocupa de preguntas sobre la naturaleza del mundo y la vida humana. Las respuestas a estas preguntas tienen una profunda implicación práctica en nuestras vidas. Adot analiza la historia de la filosofía, mostrando la diversidad de perspectivas sobre estas preguntas. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía, la ética y el sentido de la vida. Cabe destacar que la obra original de Adot se titula El punto de partida de la filosofía y fue publicada en 1994. La versión en español con el título El punto de partida de la filosofía es una traducción posterior. 8. Los fragmentos de Epicteto 2004 por Pierre Adot. Resumen. En su obra Los fragmentos de Epicteto, Pierre Adot nos ofrece una profunda exploración del pensamiento ético de Epicteto, uno de los filósofos estoicos más importantes de la época romana. Adot analiza los fragmentos de los discursos y manuales de Epicteto, revelando su visión de la vida buena, la virtud y la felicidad. Adot destaca el enfoque práctico de la filosofía de Epicteto, que no buscaba la mera especulación intelectual, sino guiar a las personas hacia una vida plena y virtuosa. Para Epicteto, la felicidad no dependía de factores externos, como la riqueza o el poder, sino de la propia actitud ante la vida. Los fragmentos de Epicteto nos presentan las claves de la filosofía epicúrea, incluyendo la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Epicteto nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestros pensamientos y acciones, y a aceptar lo que no podemos controlar, como los eventos externos. La importancia de la virtud. La virtud, según Epicteto, es la única fuente de verdadera felicidad. Esta se cultiva a través del ejercicio constante de la razón y la voluntad. La vida de acuerdo con la naturaleza. Epicteto nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando nuestro lugar en el universo y actuando de manera racional y justa. Adot analiza la influencia de Epicteto en el pensamiento occidental, mostrando cómo sus ideas han inspirado a filósofos y pensadores de diversas épocas. En resumen, los fragmentos de Epicteto ofrece una profunda exploración de la filosofía ética de Epicteto. Adot analiza los fragmentos de los discursos y manuales de Epicteto. La obra se enfoca en el enfoque práctico de la filosofía epicúrea. Se presentan las claves de la filosofía epicúrea, como la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no, la importancia de la virtud y la vida de acuerdo con la naturaleza. Se analiza la influencia de Epicteto en el pensamiento occidental. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía estoica, la ética y la búsqueda de la vida plena. Cabe destacar que la obra original de Adot se titula Epicteto, Fragmentos y fue publicada en 2004. La versión en español con el título Los fragmentos de Epicteto es una traducción posterior. 9. Simposio de Max Planck sobre la inmortalidad del alma 2002. Resumen. Lamentablemente, no he encontrado información sobre un libro con el título exacto Simposio de Max Planck sobre la inmortalidad del alma publicado en 2002. Es posible que el título esté incompleto o que haya un error en el año de publicación. Sin embargo, puedo ofrecerte información sobre algunas obras de Max Planck que podrían estar relacionadas con el tema de la inmortalidad del alma. Eneadas, esta obra fundamental de Plotitz, escrita en el siglo III después de Cristo, explora diversos temas filosóficos, incluyendo la naturaleza del alma, la inmortalidad y la relación entre el alma y el cuerpo. Tratado sobre el alma. En este tratado, Plotitz analiza la naturaleza del alma en profundidad, argumentando que es una sustancia inmaterial, eterna e indivisible. Sobre la inmortalidad del alma, este tratado, aunque no se encuentra entre las obras completas de Plotitz, se le atribuye con frecuencia. En él, Plotitz presenta argumentos a favor de la inmortalidad del alma, basándose en su naturaleza espiritual y su conexión con el uno. En general, la filosofía de Plotitz sobre la inmortalidad del alma se basa en la idea de que el alma es una sustancia inmaterial y eterna que existe independientemente del cuerpo. El alma, según Plotitz, es la fuente de la verdadera realidad y la chispa divina que reside en cada ser humano. Al alcanzar la unión con el uno, el alma puede liberarse del ciclo de reencarnación y alcanzar la verdadera felicidad. Las ideas de Plotitz sobre la inmortalidad del alma han tenido una profunda influencia en el pensamiento occidental, inspirando a filósofos y teólogos de diversas tradiciones. 10. Lecciones de Historia de la Filosofía Helenística 2014 por Pierre Adot.
resumen. En su obra Lecciones de Historia de la Filosofía Helenística, Pierre Hadot nos ofrece una profunda exploración de las principales corrientes filosóficas que surgieron en el mundo helenístico durante los siglos III y II a.C. Hadot analiza los aportes de pensadores como Zenón de Sitio, Epicuro y Pirrón de Elis, revelando cómo sus ideas han impactado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Hadot destaca el carácter práctico de la filosofía helenística, que no buscaba la mera especulación intelectual, sino guiar a las personas hacia una vida plena y virtuosa. Para los filósofos helenísticos, la filosofía era una forma de vida que debía aplicarse en el día a día, ayudando a enfrentar los desafíos de la existencia. Las lecciones de historia de la filosofía helenística nos presentan las claves de las principales corrientes filosóficas de este periodo, incluyendo el estoicismo, enfatiza la importancia de la virtud y la razón para alcanzar la felicidad, enseñando a aceptar lo que no se puede controlar y a enfocarse en lo que sí se puede. El epicureísmo busca el placer y la tranquilidad, promoviendo una vida moderada y libre de preocupaciones. El escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento absoluto, animando a la suspensión del juicio y a una vida basada en la duda y la investigación. Hadot analiza la influencia de la filosofía helenística en el pensamiento occidental, mostrando cómo sus ideas han inspirado a filósofos y pensadores de diversas épocas. En resumen, Lecciones de Historia de la Filosofía Helenística ofrece una profunda exploración de la filosofía helenística. Hadot analiza las principales corrientes, estoicismo, epicureísmo y escepticismo. La obra se enfoca en el carácter práctico de la filosofía helenística. Se presentan las claves de cada corriente, como la importancia de la virtud y la razón, la búsqueda del placer y la tranquilidad, y la suspensión del juicio. Se analiza la influencia de la filosofía helenística en el pensamiento occidental. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía helenística, la ética y la búsqueda de la vida plena. Cabe destacar que la obra original de Hadot se titula Lecciones de Historia de la Filosofía Helenística y fue publicada en 2014. La versión en español con el título Lecciones de Historia de la Filosofía Helenística es una traducción posterior. 11. Los estoicos y la felicidad por Pierre Hadot, resumen. En su curso magistral en el College de France durante los años 1984 a 1985, titulado Los estoicos y la felicidad, Pierre Hadot explora en profundidad la concepción de la felicidad en la filosofía estoica. Hadot analiza las ideas de los principales pensadores estoicos, como Zenón de Sitio, Séneca y Epicteto, revelando cómo su visión de la vida plena difiere de las concepciones modernas de la felicidad. Hadot destaca que, para los estoicos, la felicidad no se basa en factores externos como la riqueza, el poder o el placer, sino en la virtud y la razón. El objetivo de la vida estoica es alcanzar la eudaimonía, un estado de bienestar interior que se caracteriza por la tranquilidad, la sabiduría y la libertad de las pasiones. Hadot presenta los principios fundamentales de la ética estoica, incluyendo la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestros pensamientos y acciones, y a aceptar lo que no podemos controlar, como los eventos externos. La importancia de la virtud. La virtud, según los estoicos, es la única fuente de verdadera felicidad. Esta se cultiva a través del ejercicio constante de la razón y la voluntad. La vida de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos nos invitan a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando nuestro lugar en el universo y actuando de manera racional y justa. Hadot analiza la influencia de la filosofía estoica en el pensamiento occidental, mostrando cómo sus ideas han inspirado a filósofos y pensadores de diversas épocas. En resumen, Los estoicos y la felicidad ofrece una profunda exploración de la concepción estoica de la felicidad. Hadot analiza las ideas de los principales pensadores estoicos. La felicidad estoica se basa en la virtud, la razón y la vida de acuerdo con la naturaleza. Se presentan los principios fundamentales de la ética estoica, como la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no, la importancia de la virtud y la vida de acuerdo con la naturaleza. Se analiza la influencia de la filosofía estoica en el pensamiento occidental. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía estoica, la ética, la búsqueda de la vida plena y la felicidad. Cabe destacar que Los estoicos y la felicidad no es un libro publicado, sino un curso magistral impartido por Hadot en el College de France. Sin embargo, existen transcripciones y análisis del curso disponibles en diversas fuentes. 12. Plotino y la mística neoplatónica por Pierre Hadot. En su curso magistral en el College de France durante los años 1986 a 1987, titulado Plotino y la mística neoplatónica,
Pierre Hadot nos sumerge en el fascinante mundo del neoplatonismo, una corriente filosófica de la antigüedad tardía que tuvo a Plotino como su principal exponente. Hadot analiza en profundidad la obra de Plotino, revelando su visión del universo, la naturaleza del alma y el camino hacia la unión con lo divino. Hadot destaca el carácter místico de la filosofía de Plotino, que no se limita a la especulación intelectual, sino que busca el contacto directo con la realidad trascendente. Para Plotino, el alma humana tiene la capacidad de ascender a través de diversos niveles de realidad hasta alcanzar el uno, la fuente de toda existencia. Hadot presenta los conceptos fundamentales del neoplatonismo, incluyendo las tres hipóstasis, el uno, el nous intelecto y el alma, que representan los principios fundamentales del universo. La emanación, el proceso por el cual el uno se despliega en el mundo múltiple a través de una serie de emanaciones. La ascensión del alma, el camino espiritual que el alma debe recorrer para regresar al uno y alcanzar la verdadera felicidad. Hadot analiza la influencia del neoplatonismo en el pensamiento occidental, mostrando cómo sus ideas han inspirado a filósofos, teólogos y artistas de diversas épocas. En resumen, Plotino y la mística neoplatónica ofrece una profunda exploración de la filosofía neoplatónica de Plotino. Hadot analiza el carácter místico de la filosofía de Plotino. Se presentan los conceptos fundamentales del neoplatonismo, como las tres hipóstasis, la emanación y la ascensión del alma. Se analiza la influencia del neoplatonismo en el pensamiento occidental. Esta obra es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía neoplatónica, la mística, la espiritualidad y la búsqueda de la trascendencia. Cabe destacar que Plotino y la mística neoplatónica no es un libro publicado, sino un curso magistral impartido por Hadot en el College de France. Sin embargo, existen transcripciones y análisis del curso disponibles en diversas fuentes.